Luchino Visconti di Madrone, nacido en Milán el 2 de noviembre de 1906, es identificado como un director que logró plasmar la belleza y la melancolía de la decadencia, de una forma única. Era exigente en sus guiones, y si se proponía algo, hacía hasta lo imposible para conseguirlo. De hecho, es uno de los pocos cineastas que ha logrado envolver en un halo de fascinación y belleza al público que gusta de disfrutar su arte, siendo uno de los grandes emblemas del cine europeo, que estuvo detrás de la realización de grandes obras maestras en la historia del cine, como Rocco y sus hermanos, El gato pardo, La caída de los dioses o Muerte en Venecia, y de este último largometraje nos enfocaremos este día. La cinta data de principios de los 70, cuya adaptación corresponde a la obra homónima del escritor Thomas Mann, quien se inspiró en un viaje que realizó con su esposa e hijos a Venecia, en donde conocería a un niño polaco de 10 años llamado Władysław Mouse, por quien el novelista alemán sintió fascinación y por el resto del viaje no paró de mirarlo, lo que se convirtió en una obsesión. En cuanto a la novela es bastante parecida, salvo algunas excepciones. La historia nos lleva a principios del siglo XX, en donde un músico alemán de delicada salud y cuya última obra acaba de fracasar, llega a Venecia para pasar el verano. En esta ciudad plagada de impresionantes paisajes, la vida le presentará a un hermoso y angelical adolescente, por quien se sentirá profundamente atraído, un sentimiento que le irá consumiendo mientras la decadencia también alcanza la ciudad en forma de epidemia. Dicha película es reconocida como una de las mejores traslaciones de un libro a la pantalla grande, y esta ovación en parte se atribuye por su excelente reparto, destacando un actor por encima de sus compañeros, un joven de impecable cabellera, rasgos finos, y cuyo semblante misterioso permitía que tanto mujeres como hombres de la época se postraran a sus pies y le recalcaran que era el chico más hermoso del mundo, por lo que Luchino Visconti había logrado su cometido, que es sentir que él había experimentado la primera vez que lo vio en aquel casting, tras pasar a la pantalla. Su nombre, Björk Andresen, quien gustaba del arte y que ni en sus más locos sueños estaba a convertirse en un ícono, pero el director consiguió lo que nadie imaginó, llevarlo del estrellato a un mundo decadente que lo único que ocasionó es que muchas personas lo vieran, no como un adolescente, sino como un objeto sexual y de deseo. Antes de que la cinta llegara a la pantalla grande en 1971 y que fuera todo un éxito mundial, Luchino Visconti, con guión en mano, tuvo que enfrentarse al desafío de todo director, conseguir un buen elenco. Debo decirte que no fue sencillo, pero con perseverancia consiguió que los actores poco a poco se interesaran en el proyecto. Pero en cuanto al papel de Tadzio, fue más complicado. Debía buscar a alguien angelical pero que representara madurez, simpático, pero al mismo tiempo que tuviera personalidad propia e imponente, y al no conseguirlo en ningún actor de la época optó por realizar castings para encontrarlo. Con una incertidumbre enorme, viajó a Hungría, Polonia, Finlandia y Rusia, buscando este joven que en sus propias palabras era el más importante de la película. En todos estos países vio a cientos de adolescentes que buscaban una oportunidad para incursionar en el cine, algunos impulsados por la frustración de sus padres, que veían en sus hijos una posibilidad de realizar lo que ellos en su juventud no habían podido conseguir. Pero ante el rotundo fracaso de no dar con el perfil deseado se trasladó a Suecia, con la firme determinación que ahí lo hallaría. Y es que elegirlo no sería al azar. Tadzio, según el guión, exigía que el personaje de 14 años tuviera un rostro pálido, con una melena de color miel, de nariz recta y respingada, labios definidos y rosados, así como una expresión de seriedad que no cayera en antipatía, y si tenía una sonrisa encantadora sería un plus extra. El director de entonces 65 años era tan perseverante que se tomaba su tiempo para encontrar a como diera lugar a Tadzio, pero su tenacidad un día fue premiada, pues en un hotel de Estocolmo conoció al joven que por tanto tiempo había esperado. Describiéndote el momento exacto de su entrada en aquel cuarto, Luchino Visconti le pide a Björk Andresen que permanezca de pie. Ahí se da cuenta que es muy alto para tener apenas 15 años. Luego, sin titubear, le pide que se quite la camisa, a lo que Björk, impresionado, no sabe qué hacer. Lo mira fijamente y sin prolongar esta penosa situación se quitó la prenda. Luchino Visconti, cual crítico de pasarela, lo visualiza de pies a cabeza, centrándose en su pálido torso que llama la atención al no tener ninguna anomalía. Luego, repentinamente,
Luchino le pide con voz firme que se quite el pantalón, pues su sesión de fotografía va a dar inicio, a lo que Björk le hace caso. El joven quedó expuesto ante un grupo de personas que lo miraban, admiraban, y hacían hasta comentarios entre dientes con pequeñas sonrisas que provocaban que Björk se incomodara. Tocaba su rostro, al tiempo en que se acomodaba en otra postura sugerida por el fotógrafo. Luchino Visconti, sin expresarlo en su rostro, estaba convencido que era él. Ya no había más que buscar. Estas palabras fueron pronunciadas por el director para hacerle saber al joven que había sido elegido. Además, Luchino Visconti comenzó a sentir algo que jamás imaginó, y a relacionarlo con lo que el escritor obsesionado en la novela sentía por el adolescente, lo integró a su elenco, y de inmediato el rodaje comenzó. Pero ¿quién era este misterioso joven que había causado tanto revuelo entre los presentes? Pues empiezo con decirte que nació el 26 de enero de 1955, en Estocolmo, Suecia, y que su vida personal era bastante hermética. De hecho, solo se conoce que asistía a la escuela de música Adolf Fredrik, que vivía con su abuela en una cabaña rural, luego de que su madre se quitara la vida cuando tenía 10 años, y ante el abandono de su padre, a quien por cierto no volvió a ver, quedó en completo desamparo. Y lo planteó de esta manera, ya que su abuela estaba obsesionada con el hecho de que su nieto fuera un Adonis del cine, esto por su favorecido y perfecto físico. Incluso fue ella quien impulsó al joven a asistir a esa audición, de la que jamás pasó por su cabeza. Sería el momento más incómodo de su vida, pues nunca antes los hombres lo habían mirado como ese día en el cuarto del hotel. Luchino Visconti había expresado que justamente eso había llamado su atención, ya que tenía ese hermoso y natural aura que gustaba plasmar en sus películas. Y no solo eso, el joven tenía una mirada melancólica, vulnerable, repleta de tristeza que muy pocas personas poseen. Y lo más atrayente es que acompañado con su atractivo físico lo hacía único entre el resto de los demás asistentes al casting. Y vaya que se convertiría en su obsesión, al igual que con el escritor de mediana edad que aparece en la novela, ya que se dice que durante el rodaje llevado a cabo en Venecia, Björk tenía prohibido por exigencia del director empolvarse, no podía ser expuesto a los rayos del sol, no podía nadar, ni mucho menos entablar conversaciones con chicas. Y esto siguió, incluso durante la premiere en Londres, cuando Luchino Visconti lo declaró como el chico más hermoso del mundo, lo cual fue muy bien recibido por el público que lo conoció, y que en su rostro le demostraba su admiración. Björk a partir de ahí sería tratado como un objeto de deseo. De hecho, contó años más tarde que el director lo había llevado junto con otras personas del elenco a un boliche gay, y desde el momento en que entró, todos sin excepción alguna, lo veían con descaro. No se limitaban en hacerle comentarios sugerentes que lo ponían incómodo, a lo que el joven suplicaba que ese momento terminara pronto. Pero se dice que este fue el primero de muchas visitas a estos lugares en donde más de uno le ofreció actos íntimos. Su imagen perfecta quedó fijada en las personas, y esto se replicó en otras naciones, en donde mujeres y hombres maduros, así como jóvenes, buscaban acercarse a él, tocarlo, lo que ocasionó que en meses fuera una estrella juvenil que no necesitó miles o millones en publicidad. Björk, en sus propias palabras, era un producto, aquel con el que fantaseaban y que llegó a hacerlo sentir como una persona inservible, pues entonces sin su físico no era nada. Y pudo comprobarlo cuando acudió a más de una fiesta. En ellas muchos de los asistentes lo rodeaban tal y como si fueran animales hambrientos, frente a un pedazo de carne. Esto provocaría que Björk Andresen pasara el resto de su vida compitiendo contra él mismo, contra su imagen perfecta de adolescencia, y en poco tiempo se convirtió en su propio enemigo. La película no solo fue un rotundo éxito en Europa, también lo fue en Japón, lo que permitió que se convirtiera en uno de los primeros ídolos occidentales, y como datos importantes, grabó 2 temas pop, decenas de publicidades, dio cientos de entrevistas, y hasta sirvió de modelo para importantes artistas de manga. De esta magnitud era la fiebre Björk Andresen. Con lo anterior se dio cuenta que su fama no tenía límites, y los excesos, como era de esperarse, se hicieron presentes. Björk Andresen se hundió en una vida repleta de abusos al alcohol y otras sustancias que le ayudaban a olvidarse de su momentánea fama. El joven, sin haber cumplido la mayoría de edad, se adentró a la vida nocturna, en donde nuevamente recibió la atención de los presentes. Decía que se sentía como un trofeo que cualquiera podría obtener,
y que si sus padres se hubieran fijado en su aspecto, posiblemente los tendría a su lado. Esta inconformidad lo llevó de regreso a Suecia, su país natal, en donde buscó suerte en lo que más le apasionaba, la música, y aunque luchó contra sí mismo para conseguirlo, no le fue posible, porque estaba consciente que su físico era lo único que importaba, por lo que su carrera actoral y sus sueños de músico fracasaron con los años, y lo único que consiguió fue dar clases de música. Luego de tener algunas parejas homosexuales, en la década de los 80, conoció a la poeta Susana Román, y producto de esta relación en 1984, nació su hija, y 4 años más tarde un niño, pero este último murió 9 meses después, lo que orilló al actor a separarse de su pareja. La muerte sorpresiva de su hijo lo llevó a una profunda depresión de la que ya no pudo salir, volvió al alcohol y a gastar el dinero que había conseguido con su exitosa participación en la película Muerte en Venecia, una cinta que lo convirtió en un fantasma que lo acosó por el resto de su vida. Pues te cuento que 50 años después del estreno de esta película, su vida, expresa Villog, no tiene sentido. Tiene 68 años a la fecha de este video. Su economía es pésima, su salud se deteriora al paso del tiempo y teme que algún día lo desalojen de su vivienda a falta del pago de la renta. En cuanto a su aspecto, cambió drásticamente. Su mirada, cabello, sonrisa carismática y palidez en su piel desapareció. Actualmente luce así. Cabizbajo, con una barba y cabello canoso. Atrás quedaron esas ovaciones que lo hacían sentir que tenía el mundo a sus pies, que hasta estos días asegura su hija, siempre fueron de desagrado. De ahí que luzca desalineado, pues intenta borrar su pasado, el cual lo marcó de por vida a consecuencia de una participación que dice estar arrepentido, pues está seguro que esa oportunidad habría significado el declive de cualquier joven que lo hubiera conseguido. Luchino Visconti es reconocido como uno de los grandes cineastas que con sus obras dejó en claro lo que significa hermosura para él, y aunque muchos critican su inquietante modo de realizar sus proyectos, cuya temática es escandalosa por la exposición entre un adulto y un menor de edad, otros más afirman que sin esa visión que anteriormente tenían un número considerable de escritores y directores, no tendríamos las obras que hasta ahora son consideradas joyas. Dentro de las pocas declaraciones que se han recabado de Villog Andresen, está la siguiente. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.